pero sí, creo que era el momento, y estaba en el cine, estaba en la literatura, todo ese crecimiento histórico de la mujer, toda esa construcción de las mujeres, que las distinguía de las amas de casa, de las chicas que andaban, ahora sí que mientras me caso en la uni o haciendo... Que se ven las dos Helenas, ¿no? Que se ven las dos Helenas, ¿no? Y se ven el desprecio. Y se ven el desprecio, ¿no? Aquí ya no, aquí Paloma, pero ¿por qué puede Paloma? Ella no es una chica que esté luchando por hacerse o por contribuir, hacerse a sí mismo contribuir con algo a la sociedad. Es una chica que tiene la posibilidad de decidir porque nació en un mundo privilegiado, en donde puede decir con los Caifanes, ¿no? Y bueno, quizá tampoco con Jaime, si sigue en la necia de ser tan autoritario, clasista y descalificador, ¿no? Porque es una chica que tiene el mundo abierto por su origen social. Y los Caifanes lo tienen cerrado por lo mismo, y no tienen futuro por lo mismo, ¿no? Ella puede tener el futuro que quiera, ¿no? Sí, se sale de México, sobre todo, porque la estructura social no se lo iba a permitir tan fácilmente. No, la mentalidad, ¿no? Son las yeguas finas, ¿no? Sí. A mí me llamó mucho la atención lo que decía Fernanda sobre que es también una suerte como de ensayo sobre la masculinidad. Entonces, ¿quién entre estas dos masculinidades distintas, entre la del niño bien y entre la de los Caifanes, quién ganaría? ¿Por qué se queda sola finalmente la protagonista? Es decir, ¿ya no encuentra el amor en ninguna de esas dos masculinidades? Es que las dos son máscaras, ¿no? Sí. Los dos, y ella creo que ve a través de eso, o sea, logra ver a través de eso, ¿no? Hablando de las máscaras del mexicano, ¿no? Claro, que siempre hay una detrás de otra, porque además los Caifanes es muy claro cómo no pueden, o más bien, no que no puedan, sino sobre todo encarnan ese tipo de masculinidad agresiva y dominante en grupo. Se refuerza uno al otro, es una identidad de grupo. Y que, como decía Georgina, ella se puede dar cuenta de que cuando está sola con el Estilos, ni siquiera tiene eso, ¿no? Hay una inseguridad de base. Es menos que Jaime también. Sí, siempre menos masculinidad. Incluso hay cita a Pedro Infante el Estilos, ¿no? Le dice, es que esto de la clase social, como dice Pedro Infante, es con esto de bueno, incluso lo apunté por ahí, pero sí, al final manifiesta esta inseguridad. Pobres, sí. Al final manifiesta inseguridad, ¿no? Y Jaime, pues es una máscara heredada, ¿no? Él no tiene otra cosa que, como lo que dice su nombre, el hecho de ser un arquitecto, es una máscara de clase. Vamos, no son definiciones de la masculinidad en ambos casos, que son construcciones sociales. Claro. Y por lo tanto no se sustentan más que en el espejo, ¿no? Sí, yo añadiría también que en esa época de cambios, ¿no? De definición de masculinidad, feminidad, de un estar en sociedad, de cómo se van a construir el hombre y la mujer, planteó muchos problemas, tanto al hombre como a la mujer. ¿Qué supone? Y hay estudios, bueno, hay una serie de estudios, ¿no? ¿Qué supone para un hombre, una mujer dueña y segura de sí misma en esta época, ya en ese entonces, ¿no? ¿Qué supone? ¿Y qué supone para una mujer dueña y segura de sí misma un hombre que quiere tratarla como si ella fuera un no ser? Claro. Un te uso, me acuesto contigo, vas a ser la madre de mis hijos, yo te mantengo. Entonces, hay desfases, ¿no? Y tiene que haber, tendría que haber, digamos, no ese desfasamiento, sino ese crecimiento de ambos géneros para encontrarse en el amor de a de veras, ¿no? En el amor de comunicación. Y con eso me refiero a todas las otras sexualidades que de pronto no se mencionaban, pero que han estado surgiendo cada vez más, ¿no? Y sí es cierto, Paloma no se queda con nadie, no se puede quedar con nadie, porque ambos son estereotipos rígidos de imposiciones o de máscaras de lo que la sociedad mexicana quiere que sean sus hombres y sus mujeres, sus clases sociales, los de arriba y los de abajo. Entonces es tan difícil ahora sí que amar a alguien
que discrimina al otro, que es inseguro y que no puede estar a su altura ni en el juego. Cómo peligroso amar a los caifanes, con los que no tiene nada en común, porque ya el hecho de pertenecer a una clase la aleja de ellos. Hablan lenguajes distintos. Y ellos se alejan, se autoalejan. Se autoalejan. Hay algo que es estremecedor también hacia el final de la película, y es también un buen ejemplo de cómo el diálogo se maneja muy bien, es decir, que no se tienen que explicar las cosas, que es como después de la confrontación física, en algún momento, no sé si el Estilos o alguien le dice a Álvarez Félix, ya joven, no se ponga así, es decir, nunca lo deja de llamar joven. Sí. Y también al final el Estilos busca a Julissa para entregarle el caballito y le dice, señorita. Sí. O sea, nunca para ellos van a dejar de ser el joven y la señorita, ¿no? Y eso es trágico, eso es una indicación reforzada por toda la dinámica de las relaciones que tuvieron, de cómo la sociedad mexicana es separatista, es clasista, impide el encuentro entre los seres humanos. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su código, su lugar. Ya está programado para ser así. Claro. ¿No? Nada más, una anécdota que me contaba Juan, que tuvo algunos problemas con Enrique Álvarez Félix respecto al personaje que desarrollaba, que Álvarez Félix le señaló que prácticamente lo tomaba como homosexual, ¿no? Y la respuesta de Juan dice, es que eso es lo que eres. Acuérdense que Juan era un tremendo. Era tremendo. Dice, eso es lo que eres, entonces represéntate de nada más. Perdón, eso fue lo que me contó mi Juan, ¿no? Y creo que lo pueden avalar ustedes. Claro, porque además, subliminalmente, con referentes a muchas otras cosas que mencionabas al principio, casi hasta lo genético, claro. Es el hijo de María Félix, entre otras cosas. Sí, porque además en la película se aludía, era imposible no darle esa lectura también a estos personajes. En la película la única mujer que se respeta es la madre también, Sí, ¿no? también. Siempre se hace, el pleito no surge cuando alguien insulta a la madre de otro, del Santa Totalmente, Claus, ¿no? que ahora sí que La madre lo más castrante. denigrado es la mujer y lo más idealizado es la madre, que casualmente es una mujer que no es mujer, es una no mujer, ¿no? Y fíjense que hay una escena, van a ver en el baño de ahí del cabaret, que es precioso, ahí con la Elota, con Marta Zabaleta, y vemos cómo Paloma entra en comunicación con todas ellas, o sea que también nos dice cómo Paloma, que ha dicho yo no tengo prejuicios, puede relacionarse también con otras mujeres y también con los hombres, siempre y cuando no vaya de por medio la cuestión machista, ¿no? Es genial, ahí Marta Zabaleta como Elota. Que le enseña a pintarse fuera la boca para verse más trompuda. Sí, así te ves más trompuda, ¿no? O sea, es increíble, son unos diálogos realmente fascinantes, ¿no? Y pues sí, o sea, nos captura una época, captura a los mexicanos en esa época que van a empezar a tener cambios acelerados, pero esos cambios acelerados, dice uno, bueno, ¿y dónde quedaron? Porque como dices, sigue teniendo vigencia, porque muchas cosas cambiaron, pero siguen igual. Exacto. ¿No? Vemos que todos los personajes que salieron, los actores que salieron en esta película, o eran de Limba, o eran de la UNAM, de teatro, eran gente que tenían una formación dramática, teatral, que sabían actuar, que sabían apropiarse ellos de un personaje, ¿no? Y claro, si Juan Ibáñez marcaba hasta la coreografía, porque aparece en la película coreografía de Juan Ibáñez, obviamente los hacía hacer todo el trabajo que se requiere para representar un papel, ¿no? Ahora todo, hasta el doblaje en la televisión, es de voces que ya no están educadas. Los chicos que salen en la televisión simplemente tienen que ser fotogénicos, operados, inyectados, lo que sea. Ya no se necesita que actúen. Y eso, en un país como el nuestro, todos son rubios o de ojos azules y rubios, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa, no? Y tienes razón, y también empieza por el guión, por cómo se construye un personaje, porque hay veces en las que por más que un actor pueda y quiera y entienda su personaje y quiera darle una dimensión, si el guión es tan explícito y tan limitado,
no lo permite, o los directores no lo permiten, y también, aparte, creo que es necesario un conocimiento de los directores de cine de cómo la cámara magnifica los gestos, porque a veces hay grandes actores de teatro que no pueden que por falta de dirección, y no de actores, no con ellos, sino de dirección de cámaras de cine, incluso evidentemente no es demasiado cerrado como para aguantar la gesticulación de un actor de teatro. Claro. Entonces hay que saber en qué momento también limitar esa gestualidad, que es muy valiosa para ciertos escenarios en los que hay que proyectar, Claro, pero que a veces en el cine resulta apabullante. Sí. Como el paso del cine mudo al Exacto. cine sonoro, que de pronto veíamos ahí y unas voces fatales o sobreactuado en términos de gestualidad, ¿no? Entonces son muchos factores que hay que considerar, pero el director es finalmente responsable, ¿no? De que salga o no una buena película, un buen filme. Es que ¿no? también hay directores que se intimidan ante sus actores. Bueno, pero porque hay no son actores que se imponen, directores, ya sabes. Estos no son buenos directores para empezar, Claro, ¿no? Pero Porque- por desgracia los hay, ¿no? En donde hay que ¿Qué nivelar. dirigen? Hay que nivelar, porque a veces en una misma película hay como 3 registros de actuación, ¿no? De cine, de televisión y de teatro. Pero, en fin, creo que hay bastante por cortar y todavía por sastrear respecto al cine. Agradezco muchísimo la presencia de ambas. Gracias. Y las espero hoy en la noche. Gracias.